somos Anatomía de la Docencia. Ella es mi hermana Anita, mi hermana Anabel y yo soy Anaí. Somos 3 maestras que somos hermanas y venimos en este espacio a platicar nuestras experiencias como docentes. Y el día de hoy tenemos un capítulo que también se nos ha pedido mucho sobre las expectativas que muchas veces como papás o como maestros tenemos de los niños. Pero antes también es importante de que si te gusta el contenido que estamos generando, actives la campanita en YouTube, le des clic, que te suscribas, para que podamos seguir creciendo esta comunidad y que podamos seguir haciendo videos, porque si no, pues comparte y que se suscriban, por favor. Suscríbete. Sí. Bueno. Ay, en TikTok ya somos un montón. Ay, sí, Sí. gracias. En TikTok ya toda esta semana, ¿no? Fue como de golpe que subió muchísimo. Sí. Excelente. Sí. No, también Muchas YouTube gracias. ahí va, pero nos Ah, faltan sí, unos también. poquitos para Yo seguir luego creciendo. así me meto a revisar y ya veo, ya les mando la foto de, ay, ya somos tantos en TikTok, que por cierto fue impresionante cuánto subimos. Sí. Y me voy a YouTube. Y yo, aquí también tiene que haber. Y te vas a Facebook. Y me voy a Facebook. Está muerto. Sí, yo estoy así de, Facebook. No te mueras, mijo, no te mueras. Como Anabel cuando hizo RCP se le murió su... Y que le diste una cachetada. Me di una cachetada, porque me dijeron, se está muriendo, y está bien friega dándole. Ya hasta que le di una cachetada. Y que me saqué. Porque muchas veces así se despiertan. Porque siempre recibimos capacitación. A mí una vez mi hija también ella es fisioterapeuta y en una ocasión tuvo una materia de primeros auxilios y me habla un día el trabajo y me dice, mamá, se me murió el paciente. Y yo así, ¿cómo? Y entonces me dijo, era de mentiritas, dice, pero no le hice bien el RCP. Y se me fue. Y murió. Murió. Pero bueno, entonces hablamos de las expectativas que tenemos los padres o los maestros referente a los hijos. Yo creo que todos generamos, o sea, desde que nacen nuestros hijos, voy a hablar yo como mamá, desde que nacen nuestros Sí, hijos. habla como mamá. Sí. ¿Qué pedo contigo? Pues es que yo tengo muchas expectativas. No, habla como mamá. Buenas tardes, señora. Venimos aquí a una reunión nada más a saber acerca de sus expectativas. Sí. Referentes. No, voy a decir, buenas tardes, ¿por qué no tiene expectativas para mis hijas? Porque mi hija ¿Cuál se es el cosita. motivo? La trae contra ella, ¿verdad? No, ya en serio, yo creo que sí, tenemos muchas expectativas como padres, es algo natural, que obviamente queremos lo mejor para nuestros hijos y queremos que triunfen en la vida, desde nuestro concepto lo que es triunfar en la vida, ¿no? Porque y yo creo que un gran problema es que las expectativas que nosotros tenemos muchas veces no son las que nuestros hijos tienen. No, y muchas veces puede ser como un arma de doble filo. O sea, una expectativa para con tus hijos puede ser algo que a ti te ayude a impulsarlo y a motivarlo, o bien algo que le cause así como mucha, pues, tristeza de no poder llenar lo que tú quieres o lo que tú esperas de él, ¿no? Que va de extremo a extremo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando los chicos hacen examen en la universidad y no quedan? Ay, Entonces, si sienten en algún momento que, o sea, que le fallaron a sus papás, que le fallaron. Y la verdad es que, papá, si tú no sabes el proceso, no has visto como los capítulos anteriores acerca de los procesos que son de ingreso a, la haz verdad un review. Y suscríbete primero. Primero te suscribes y después te damos autorización para que vayas y veas todos nuestros videos. y te darás cuenta que sí es complicado. Tengo Sí. expectativas muy altas sobre el público. Sí, fíjate que yo en una ocasión leí un libro que se los recomiendo mucho. Me acuerdo del de Límpiate Adicta. Límpiate Adicta. Y la Este, noche. A ver, yo una vez. Mi mamá no tuvo muchas expectativas sobre mí. Sí, mamá. Sí, acá mi jefa, que es la Bien, primera en ver bien, los videos. Ya no le va a dar like ni va a Saludos, compartir. ma. Bueno, ya en serio, en una ocasión yo leí un libro que se los recomiendo mucho, papás, se llama Tu hijo, tu espejo, y es de la autora, se llama Marta Alicia Chávez. Es un libro tan revelador. En primer lugar, lo primerito que te dice que es un libro para padres valientes, porque no cualquiera es un padre valiente. O sea, lo lees y hasta luego lo cierras y dices, ay, no, mejor ya no le sigo. Te confronta Porque mucho. te confronta mucho. Y Anabel.
Yo no tengo hijos. Sí, pero tienes como 30 en un salón. Ah, bueno, sí. Y ahí, o sea, a lo mejor tú 30, puedes hablar. a lo mejor ahí sí, No, ¿eh? yo tengo. 32, 33 con el mío. No. Y 34 con el que tienes en tu casa. Sí. No, por ejemplo, también de alumnos. O sea, por ejemplo, No, mis sí. alumnos, sus papás, es mucha la presión que luego a veces ejercen, sobre todo ellos que están en nivel universitario. Y más por el tipo de escuela, ¿no? Porque es muy prestigiada. Sí, porque el tipo, o sea, no cualquiera entra donde es, como es una escuela pública, no cualquiera entra. No cualquiera va a entrar donde yo estoy. No cualquiera tiene el honor de tomar mis clases. ¡Ay, güey! Metodología de la investigación 1. Ajá, fundamentos, por favor. Fundamentos. Ay, pero en el cerro. Sí, pero bueno, pero es un cerro codiciado. Es el cerro más codiciado que hay. Hasta allá. Pero sí, uno como papá, los muchachos, es mucha la presión que a veces reciben. Por ejemplo, ahorita yo estoy dando en primero, y en primero como que todavía, pero los que tengo que ya están en séptimo, que ya están como terminando, aparte de que están súper cansados, yo los veo y de veras, son muchachos que tienen que trabajar a veces para poder pagarse los estudios o comprar todo el material que necesitan. Corren del trabajo para ir a la escuela y aparte llegan y cuidado y repruebes una materia, ¿no? Cuidado y repruebes física, álgebra, cálculo, fundamentos de investigación no lo reprueban. Pero es mucha la presión. Y bueno. Sobre todo, por ejemplo, cuando se trata de jóvenes que los han mandado de otros estados o de otras comunidades a que estudien porque es el esfuerzo que están haciendo. Toda esa presión que tienen de, ay, es que mi hijo o mi hija ingeniero, médico, doctora, químico, o sea, que se ponen las papás así como que casi él va a sacar la familia a flote. Y quieras o no, sí es cierto. Sí, no, sí, O o sea, sea, socialmente es real. Los muchachos, por ejemplo, muchas veces me comentan, es que ¿sabe qué, maestra? Me voy a postular en tal lugar porque voy a empezar a hacer antigüedad. No importa que entre en producción, pero yo cuando termine voy a poder estar en la línea o estar en gerencia y así ya voy a poder compensar, esa es la palabra que utilizan, compensar a mis papás de todo lo que me han dado, ¿no? Sí, quiero que es muy devolverles. bonito. Sí. O sea, es muy bonito, pero es una carga muy fuerte. Sí, luego también uno como hijo, ¿no? Dices que han hecho tanto, han sacrificado tanto, porque lo ves, o sea, somos muy sinceros, como hijo lo ves. Sí. Y si también tú te llevas esa otra carga, ¿no? Es que yo tengo que ser el doctor, o tengo que ser el primer maestro, tengo que hacer tal o tal, porque mis papás han sacrificado muchísimo, mi mamá, yo lo he escuchado mucho más de Referente a personas mamá. foráneas. Ujú. Es que mi papá trabaja, no sé, en un campo y ahorramos para podernos venir. Entonces dices, O voy a "Ay, ser el híjole". primer ingeniero en la familia. Sí. Entonces, soy el orgullo de mi mamá. O sea, el ser el orgullo de tu mamá o el orgullo de tu papá es una carga también bien pesada. Es una responsabilidad. Fíjense que en ese libro, en el que les comento, hay un capítulo que a mí me encantó y me impresionó mucho, que decía, yo no lo pude hacer, así que hazlo tú. Y habla de que, por ejemplo, cuando tú tienes la frustración como papá de lo que no pudiste realizar, lo enfocas en los hijos. Ujú. Por eso yo creo que también muchos papás que hacen el sacrificio por mantener a sus hijos en escuelas privadas. Sí. Ujú. Y mucho es eso, o sea, yo no pude tener a que lo haga él, ¿no? Y luego, no sé si te ha pasado o les ha pasado, a mí me ha sucedido que he tenido niños que la carga de trabajo de la escuela privada no pueden con ella. No pueden, o sea, es demasiada presión, no sé, te voy a explicar, o sea, a nivel de niño, ¿no? La clase de inglés, no le entiendo el inglés, me dan medio día de inglés y yo no entiendo nada. No da el ancho, obviamente, los exámenes los reprueba y luego pasan a lo que es, a lo mejor, la clase de español. En mi caso, por ejemplo, en la escuela que estamos, el trabajo con matemáticas es matemáticas constructivas y mucho matemáticas. Los libros son muy complejos Y para pesados. los niños. Si no llevas un ritmo y llevas Casi, si desde no, primero, ajá. casi, no lo logras entender tan fácil. Si empiezas como a meterte, tienes que hacerle como muchas ganas, ¿no? Ujú. Y entonces, muchas veces yo sí me he sentado con los papás a decirles, es que el niño le está costando trabajo el ritmo de que se lleva en la escuela. Posiblemente
en un horario más corto, entonces empieza como a hacerles ver que a lo mejor ese ritmo no puede con ellos y a lo mejor les causa mucha más frustración, mucha más presión, y los que en algún momento me hicieron caso, que dijeron, bueno, ok, y lo sacaron de una escuela privada a una escuela pública, el niño despegó. Uh-huh. Y no es porque la pública sea mala. No. Son diferentes sistemas de trabajo. Y el horario es diferente, la concentración es diferente, o sea, sí es hay que a veces pensar en esa parte. Y por ejemplo, muchas veces cuando, y yo creo, a ver, corrígeme si estoy equivocada. Ay, tenme paciencia, nuestro pan de hermana. cada día. Tenme Programa, paciencia. nosotras nos Pero vemos en este la programa es necesidad. para que tú me ilustres. Ay, mira. No sé Volteame si- la luz. enfócame más. No sé si, por ejemplo, aunque estén chiquitos los niños, no sé qué tanto les impacta el que de una escuela privada los cambies a una pública con todo el amor del mundo, pero el niño sienta que fracasó. Híjole, es que también es arma de doble filo. Es que tienes Ajá. que sabérselos manejar muy bien. Ok. O sea, sí tienes que hacer ahí un plan de no sacarlo de un día para el otro. O sea, inclusive planteárselos. Oye, hijo, a ver, ¿tú crees que a lo mejor en un horario más corto te cansas más si es hasta las 3 de la tarde, por ejemplo? ¿Qué te parece si es hasta las 12? ¿Por qué no lo intentas? Vamos a intentarlo y a ver cómo te va, ¿no? Y muchas veces hacer este plan de preguntarle al niño, que era lo que decíamos la otra vez, tratar de preguntarle. A los niños es así, hay que preguntarles de tal manera que ellos mismos vayan haciendo una reflexión de sí, no, será, no será, porque muchas veces, y es a lo que iba con el comentario, cuando están los niños en escuela privada con tantas actividades, hay niños que son muy kinestésicos, entonces hay niños que luego agarran el ritmo y luego, porque son actividades que a ellos les llenan, y hay niños que les cuesta más. O sea, sí les cuesta más trabajo y ya es dependiendo de su temperamento, dependiendo de su forma de trabajar. Hay niños que se les facilita muchísimo en ciertas escuelas y hay otros que no. Uh-huh. Y tú como papá en algún momento lo hemos dicho, hay que entender cuáles son sus habilidades, cuáles son las inteligencias que tiene bien desarrolladas, en dónde quieres invertirle. Yo escuché muchas veces a mamás que decían, no, yo en una escuela pública mi hijo está bien, pero lo voy a meter a clases de inglés, lo voy a meter a clases de algún deporte para que haga extra. Y también eso, la sobresaturación de actividades. Algunas madres. No, pero la sobresaturación de actividades, también eso, Porque o sea, tiempos recreativos ya hay para niños, ellos. o sea, también los niños necesitan descansar, necesitan estar en casa, saber Convivir cuál con es sus su hogar. papás. Hay niños que salen de la escuela, obviamente por cuestiones también de trabajo de los papás, se entiende. Salen de la escuela, los recoge la abuelita, se van a comer con la abuelita, regresan, tienen clase de taekwondo, luego después tienen clase de natación y total que andan llegando a su casa a las 9, 10 de la noche. Ya, y casi Ajá, a cenar y a y dormir. a cenar y a dormirte. Que mira que yo, por ejemplo, en muchas ocasiones pensaba que estaba bien. O sea, y no decimos, ¿no? O sea, lo hemos dicho. Es bueno que el niño Sí. tome un deporte, es bueno que el niño tome una actividad artística, pero no saturarlos de esa manera, o sea, no en el mismo día. No, o sea, hay que tratar que sea como más paulatina, a lo mejor lunes y miércoles, martes y jueves. Y como dices tú, déjalo un día que vea tele, déjalo un día que se distraiga en otras cosas, que juegue en su misma fraccionamiento o en alguna parte para que también sea otro modo de liberar de todas esas cargas, porque pues íbamos a una escuela, por ejemplo, en donde niños de preescolar, por cuestiones de trabajo de los papás, iban de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Todo O sea, el lo día entregaban casi dormido y lo recogían igual. dormido. Ay, pobrecito. Digo, y es muy cómodo para algunos papás que tienen trabajos muy pesados, están invirtiendo por la educación del niño, pero también el niño necesita ver su casa, necesita ver su familia. Sí, su espacio. Fíjense que, por ejemplo, te digo, en este libro, que el de Yo no lo pude hacer, así que hazlo tú, hablaba mucho de eso, tocaba el tema de que la autora tenía un hijo y ella se quedó con las ganas de estudiar piano. Y entonces, como ella no pudo, porque obviamente es una actividad cara, necesitas un piano en primer lugar, pues no hay piano, o sea, no es muy fácil. Ella metió a su hijo a clases de piano y al niño no le gustaban las clases de piano. Pero es el querer yo cubrir lo que yo no pude hacer, que lo haga mi hijo. Siempre, y yo creo que todos los papás queremos que nuestros hijos sean más que nosotros. Obviamente, y es cuestión natural. Pero sí hay que tener un poquito de mesura y sobre todo escuchar al niño qué es lo que quiere.
qué es lo que necesita, para qué es hábil y qué es lo que le apasiona. Sí, porque los meten luego en cosas que ni al caso. Sí. Que no les gustan, o sea, que más que ser una actividad de recreación, una actividad de aprendizaje, se vuelve una tortura. Sí. Sí, justo eso. No, está bien complicado. Yo tuve un compañero en un trabajo, que él era buenísimo, él era ingeniero en sistemas cuando recién empezaban los ingenieros en sistemas. Y era muy bueno y obviamente ganaba muy bien. Y entonces, en una ocasión platicando, porque pues estábamos de escritorio a escritorio, y entonces en una ocasión platicando, él me dice, es que yo siempre quise ser físico nuclear. Dice, y me apasiona la física nuclear. Y tú así de, sí, pues, ¿qué haces de ingeniero en sistemas? Me dijo, es que mi papá no me apoyó. O sea, mi papá me dijo, ¿qué vas a hacer de físico nuclear? ¿Dónde vas a trabajar? ¿Vas a dar clases? O sea, no vas a ganar dinero. Entonces, dice, entonces yo por darle gusto a mi papá, me metí a estudiar ingeniería en sistemas. Dice, yo espero establecerme un poco económicamente, dice, y por amor propio o por gusto, me voy a meter a estudiar física nuclear. Desconozco si lo hizo, porque ya pasaron muchos años, pero ¿cuántos hijos o cuántas personas no cubren, que quieren cubrir las expectativas de los papás? O heredar el negocio. Sí, Estudia administración para que siga el negocio, porque es muy bueno y te está dando, ¿no? Tiene que ser doctor porque todos en la familia somos. Y fíjate que también ahí la autora hablaba, es que ese libro se presta mucho a esta conversación, la autora hablaba de la herencia de los nombres. Es que mi hijo Rogaciano, ¿no? Supongamos. El papá se llamaba Rogaciano y era ingeniero. El abuelo se llamaba Rogaciano y fue ingeniero. Entonces el hijo se llamaba Rogaciano y ¿qué tenía que ser? Ingeniero. Entonces, ¿cuántas veces no hemos visto que dicen que la carga del nombre, cuando tú le pones el nombre de la persona que admiran mucho en la familia, es una carga muy fuerte la que le das al hijo? Puede ser. Ay, es bien complicado. Yo, por ejemplo, me acuerdo y se lo platiqué a mi mamá hace poquito, le abrí mi corazón. Y le dije que yo siempre, no como competencia, sino yo en general a ustedes dos siempre las he admirado mucho. Y que yo siempre sentí que era como hasta las veces. Bésala, güey. Estoy a punto de darle y porque no me acuerdo que estábamos platicando de que ya había logrado el posicionamiento que quería y todo. Y le dije, es que yo siempre, las he admirado tanto por todo lo que han logrado, todo lo que han hecho, que siempre me sentí con la responsabilidad de ser igual. Le digo, y realmente, muchas veces, me pasaba mucho antes, en las conversaciones yo no encajaba porque había cosas que yo decía, ay, qué aburrido. Y a mi parecer, lo que a mí me gusta se me hace muy infantil. O sea, por ejemplo, me dices tú, a mí me gusta leer, y yo sé que ustedes son mucho de leer, de hacer diplomados, de educarse en esa parte, y para mí no. O sea, a mí me mama ver series. Sí. Me gustan, por ejemplo, los libros, pero me gusta mucho la fantasía, todo lo medieval, los dragones, las brujas, todo eso a mí me encanta. Y mi mamá me decía, pero es que, ¿quién te dijo eso? Y yo, no, peor nadie. Le digo, en ningún momento yo me sentí como que, ay, tengo que competir con mis hermanas, porque nunca las vi como competencia. Las admiraba tanto que decía, yo quiero llegar a ser como ellas. O sea, quiero llegar a llenar no sé, es que, por ejemplo, me pasó, las señoritas de aquí ya tienen su maestría. Y a mí me encanta y me fascina y yo estoy muy orgullosa de ustedes y de su maestría. Ay, humildemente. Pero cuando empezó todo de que Anita terminó, de que Anabel terminó, era, ¿y tú para cuándo tu maestría? Y yo, pues es que yo no quiero hacer, y le dije a mi mamá, porque una vez también me hizo el comentario, le digo, ma, yo en este momento, yo sé que me puedo preparar, no me llama la atención. A mí mejor pregúntame qué países quiero visitar. A mí pregúntame qué idiomas quiero aprender. Le digo, eso es lo que yo quiero hacer. Le dije, y no porque diga, ya no quiero estudiar otra cosa, me voy a hacer la hija mediocre, ¿no? Le digo, hago un chorro de cosas porque pues también tengo mis chambitas extras. Le digo, hago muchas cosas, como para distraerme, le digo, tengo mis clasecitas, le digo, pero a mí no me llama la atención, le digo,
o sea, ellas son mucho de capacitarse y a mi parecer tienen mucho conocimiento en cosas que yo no domino y que a mí me encanta que me saquen de mi ignorancia. Pero sí le dije a mi mamá, digo, yo siempre me sentía así y ahora le digo que logré el posicionamiento, yo me sentía que ya estaba a nivel de las dos. Y yo así, ay, es que yo ya logré hacer esto, ¿no? Mi hermana ya logró tener su título, mi hermana ya logró tener su maestría, todas así bien lindas, ya subieron un poquito más, ganan un poquito más, y ahora yo voy a estar como al nivel. Y hasta que mi mamá me dijo, ¿y quién te dijo que tenías que estar al nivel de tus hermanas? Y yo, pues nadie, o sea. Es que no. ahí es algo muy chistoso y yo eso se me quedó muy grabado porque, por ejemplo, entre las tres, obviamente las tres tenemos la misma profesión, no estamos enfocadas en la educación, pero nunca hemos sido como competencia, ¿no? O sea, cada quien aprende a su ritmo y en esas cuestiones mi mamá nunca nos exigió de tienes que tener 10 o algo así, ¿no? Pero pasó algo muy chistoso. Una servidora terminó ese fue un rayo. Una servidora terminó la licenciatura y yo me titulé por promedio. O sea, salí con 9.7, algo así. O sea, el chiste es que salí con excelencia, ¿no? Humildemente. Después acá mis ojos se titula y en su titulación fue titulación con mención honorífica. Entonces yo me acuerdo y eso nunca se me va a olvidar. No sé quién, estábamos sentadas, yo estaba sentada, Anabel estaba titulándose y Anaí también estaba sentada. Y cuando dijeron por mención honorífica, o sea, pusimos una cara así entre felicidad, pero me acuerdo, no sé quién te agarró el hombro y te dijo, no sé cómo decirte que mis papás no, que tus papás no esperan menos de eso. Y Cortea, yo no me titulé con sí, mención honorífica. No, pero además tuvo mucha presión porque eso precisamente le generó presión. Y es a lo que iba, o sea, hay niños que no se les dificulta. O sea, yo, por ejemplo, a mí nunca se me ha dificultado la escuela. O sea, siempre ha sido muy sencillo para mí, así de, sí, pues es lo que te piden y ya, sacas 10 y ya, ¿no? Pero no, o sea, ya cuando yo vi la situación de las tres, por ejemplo, que estamos más cercanas, sí dije, no, es que es a ritmo y es diferente. O sea, ya es cuando yo decía a Anaí, oye Anaí, ¿por qué no lo ves con una canción? ¿Y por qué no lo cantas? O porque ella es muy musical. Uh-huh. Y ya como que se le iba facilitando más, pero yo veía que sí había cosas que se le dificultaban, ¿no? Pero porque a mí se me hacía fácil, pues yo decía, y como veían a lo mejor mis papás o todos que se me hacía tan sencillo, pues generalizaban, pues está fácil, ¿no? Uh-huh. Y sí, no. Entonces sí, o sea, yo por ejemplo que soy la hija menor, sí, mucho tiempo como que batallé eso. Y pues nunca lo mencioné, o sea, y nunca agarré como ni coraje con ustedes ni nada. Dije yo, es algo que yo solita me puse. Me dejé llevar por los comentarios de otras personas, de terceros. Por las expectativas de otras personas. Nunca hubo eso, ¿no? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando les dije que ya había sacado el posicionamiento y puta, o sea, fue así como de, ay, no manches, y toda la fiestezota, ¿no? Y yo dije, ay, no manches, qué chido, qué padre. Y me sentía yo al nivel, dije, ay, ya voy a estar al nivel, ya voy a ser también yo la de acá, de los billetes. Y toda la cosa, dije yo, qué padre. Ponga el aguacate. Y por ejemplo, me vi muy, muy reflejada porque también tenía una alumna, Anabel había tenido a su hermano, y este niño, pues yo tenía a su hermanita. Y eran los hermanitos, haz de cuenta, los hermanitos Pérez, ¿no? Entonces, yo no sé, nosotros nada más conocemos lo que había en casa. Y sí, o sea, lo que les decían desde casa. Ah, lo que ellos nos contaban. Sí, lo que ellos nos contaban. Y los niños se frustraban, o sea, estaban ante una evaluación y, no miento, el niño sufría migraña, lloraba, la niña se me bloqueaba, o sea, la niña si yo la ponía, aparte, recordemos que esta primera escuela era una escuela muy competitiva, había 2 grupos, entonces estaban diferenciados por color. Entonces, los de un color eran los súper inteligentes, según ellos, y los del otro color, pues eran los de ahí voy lentito, ¿no? Los separaban por el inglés. Uh-huh. Quien aprendió primero inglés y se le facilita, va al grupo... Pero sí había una diferencia ahí. Uh-huh. Y el otro iba al grupo B, por así decirlo. Entonces, sí se notaba la diferencia. O sea, obviamente, en algún momento, pues quien aprendió rápido el idioma es porque tenía las mismas habilidades que todos los demás. Y entonces eso hacía una gran diferencia. Sí, o sea, sí estaba muy feo. Y si yo ponía, la niña, por ejemplo, veía que todos empezaban a entregar sus evaluaciones y se estresaba y lloraba, pero así de berreaba y todo. Y yo sentía bien feo. Y si yo la dejaba sola, lo hacía tranquila. Y me pasó una vez que eso sí, dije yo, me llevé un buen regaño, pero dije ya. No había terminado, haz de cuenta, matemáticas. Y le dije a la mamá,
tráigamela mañana temprano, muy temprano. Le digo, casi, diga que la va a dejar encargada porque yo, digo, quiero que lo termine, porque si no, pues se lo iba a calificar así. Dije, necesito que lo termine. Y dicho y hecho, la señora habló, dijo que no los podía dejar después. Yo llegué, ellos entraban con nosotros, sube, le di el examen y lo empezó a contestar. Me llevo un buenísimo regaño, pero la niña lo contestó con una tranquilidad. Sí, o sea, no le ayudaste a contestar. No le iba a ayudar, solita lo contestó, porque a mí lo que me preocupara era que terminara. Y la niña decía, es que si yo no saco 9 o saco 10, me van a regañar en mi casa. Sí, porque no sufrían maltrato físico. O sea, ni siquiera era verbal, no les decían tontos, no les decían nada de eso. Pero las expectativas que tenían los papás de sus hijos, la comparativa, porque además en cada salón nos pasó, o sea, con esos niños les tocaba la suerte de que tenían un compañero que se le facilitaba muchísimo. Revisaban los exámenes y pedían el del compañero que también siempre sacaba 10 para compararnos y dices, puta, o sea. Sí, hasta la respuesta así de si el niño respondía, que se le facilitaba mucho, ¿no? En 10 minutos el examen, él quería también responderlo en 10 minutos y hacerlo igual que él, porque su mamá le había dicho que él era muy inteligente y él quería que su mamá lo admirara igual que admiraba al otro niño. Ese era su gran peso. Siempre era, y ya cada quien en casa va a verlo si es de esa manera o no. Siempre hay un tío, primo, familiar que, ¿y cuánto sacaste? No, pues tanto. ¿Y tú, fulanito? No, pues, menos. Sí. Entonces ya sabemos quién es el inteligente. Pues échale ganas como tu primo. Pues deberías. Y como maestros hay que tener mucho cuidado porque, y Anaí no me va a dejar mentir, estudiamos en la misma universidad. Ay, la carga. La carga del hermanito. La carga de la hermana, que siempre todo le salía muy bien y que era muy responsable y todo. Y clásico de los maestros, eso es en todos lados, los maestros. Fulano de tal, ¿eres hermanito de sutano? O una de dos. O el hermanito había sido un cabroncito de primera. O era el mejor. Entonces era, o si había sido el niño tremendo, entonces así como decías, híjole, el niño el hermanito es tremendo. O si el niño había sido muy inteligente para la escuela o muy hábil para la escuela y el hermanito esperabas que el hermanito fuera así y el hermanito no. Y yo no era. Entonces todo cuando entra ella a la universidad era, pues es que Anabel, y es que Anabel, y es que Anabel. A mí todo el tiempo eso me molestó. O sea, que la compararan conmigo, y no era porque, no compares a mi hermana, ¿no? Pero era mucho yo sentía como hermana mayor en esta casa, porque tú ya estabas casada, en hermana mayor, una carga también bien fea. O sea, yo la sentía bien fea, porque decía, ¿yo por qué comparan a mi hermana conmigo? O sea, si ella hace sus cosas, yo la entendía. Si ella hace todo, y yo la admiraba por otras cosas que a mí no me salían, o sea, talento musical que jamás he tenido, y yo la admiraba mucho por eso. La redacción, la facilidad de Déjenme, palabra, les digo que muchas cosas de las que se redactan en anatomía de la docencia son de ella. Todo lo que se redacta es de ella. Sí, tú los de los de ¿qué? De los de TikTok. La memoria. Sí. Yo le envidiaba muchísimo la memoria, porque decía, no manches, qué buena memoria. Es que, y eso es bien común, o sea, la competencia entre los hermanos inconsciente de los papás. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Siempre se espera, y eso es un dicho o es algo que se maneja mucho, el hijo mayor, son todas las expectativas para el hijo mayor. El hijo mayor es la esperanza de la familia. Es el como el Rey León, ¿no? Que sacaban a Simba, ¿no? Ajá. Entonces, el hijo que seguía era así como el del medio, así como pues ya llegó, ¿no? Acá estamos. Triunfando. Y el hijo más chico era el bebé o es el bebé de la familia. Y yo. Ajá. Entonces, sí, entonces, pero es una, o sea, es una friega ser el hijo mayor, es una friega ser el hijo del medio, y es una friega que no tengas a veces ni la credibilidad por ser el hijo chiquito. ¿Qué pedo? Sí, o sea, es muy complejas cómo se conforman las familias y las dinámicas de la familia.
Repito, esto es a nivel inconsciente. Muchas veces inconscientemente los papás, por supuesto que esperamos que nuestros hijos sean muchísimo mejor que nosotros, pero en el camino o en el andar de la formación no tenemos el tacto. No tenemos el tacto de por sí. A veces los hijos siempre están con que, no, es que tu consentido es fulano, y tu consentido es sutano, ¿no? Ana es la consentida de mi mamá. Y Anaí la de mi papá. Y Anabel de intermediaria. Anabel decano. Y yo, lo del perro. No, es que es bien chistoso porque mi mamá no le gusta que digamos groserías. Ah, no. Y oh, por Dios, acá las tres nos las rifamos, pero bien sabroso. Puras perras mamadas. Entonces, luego cuando estamos así en la casa de mi mamá, estamos platicando y yo digo alguna grosería y mi mamá, Anita, ay, hijita. Pero acá mis ojos que no diga algo porque mi mamá se pone, o sea, no es posible, o sea, ese vocabulario, ajá, ¿quién te y lo le enseñó? dices, o sea, le dices, ma, o sea, La misma estamos grosería. aquí, es la misma grosería, o sea, es todo. Pero se escucha feo, dice. Sí, o sea, Pero en se ella se escucha usa, diferente. ajá. Entonces, sí, como papás es muy complicado. Es muy complicado porque nuestros hijos son diferentes. Sí. O sea, yo tengo 2 hijas que a las 2 las adoro y son el día y la noche. Ustedes saben, son el día y la noche. Entonces, no puedo regañar de la misma forma o llamarle la atención de la misma forma a una que a otra. Y en las 2 tengo expectativas. Claro que tengo expectativas, pero tengo que ser bastante hábil y eso es cuestión de práctica porque de verdad de la noche a la mañana no nos sale, papás, el saber manejar los diferentes temperamentos de nuestros hijos. Fíjate que me haces acordarme de algo. Ay, ahora no salí lumbrera porque el capítulo pasado fui toda una... ¿Eminencia? Eminencia. Sí, acuérdate que hasta Siempre. brindamos sí, y claro. todo. No te preocupes, ¿quieres brindar mi Vamos, nomás? sí, Aquí claro. no te cumplimos, claro que sí. Español y groserías fuertes brindan. A huevo, Mi papá, por ejemplo, siempre fue muy inteligente, siempre ha sido muy inteligente, Sí. muy sabio. No tuvo la posibilidad de hacer los grandes estudios, pero la verdad es que siempre se preparó ¿Lo que muy hizo? bien. Y igual Ajá. que mi mamá, o sea, sí, los Sí. dos son muy luchones, los dos. Dentro Muy de sus trabajadores. probabilidades, hablando de cuestión académica, lo fueron y fueron muy buenos. Admirables. Pero siempre era, Anaí, llegaba de sus calificaciones y, ¡ay, saqué 8! Bueno, mi mamá y mi papá, ¡ay, qué bueno, mijita, sacaste Sí, 8! sí. Que no sé qué. Y llegó un momento que me cayó el 20 y dije, Yo dije a mi saco papá, 10, pero yo saco 10, tú sacas 11 y entonces te felicitamos. Suena gracioso, pero fue en su momento una carga. Porque una vez sí saqué 11, me quedaron a deber un punto. Y se Pero lo dije dijiste. y se lo dije, yo siempre, fui la niña de 10, pero nunca fue suficiente. Sí. Porque a la niña de 8, sin ofender ni nada, a la niña de 8 siempre la felicitaron. pendeja. ¿Y esto qué? Y esa estúpida que no hace nada. Y yo, No. Pero sí era así como, porque yo entendí después, ya más grande. Pues claro, Anaí siempre nos dijo que le estaba costando trabajo. Entonces, el sacar el 8, 9, el 10, para ella era un gran logro. Ujú. A mí que no se me dificultaba, raro era que sacara 6. O sea, si tú, ¿por qué sacas 6 y siempre sacas 10, no? Ujú. Entonces, esas expectativas también de deberías sacar 11 para que yo te felicite, al momento suena gracioso, pero la verdad es que fue una carga. y sí se lo dijiste. Y mi No, papá sí se se lo quedó dije. así como. Y mi papá dijo, es que nunca lo pensé. Dijo, Es que no, Sí. yo creo que Nunca son... lo hice para lastimarte, hija, porque hasta se rió. Y Anabel fue así como seria. Y dije, puta, se van a armar aquí los putazos. Aquí va a Pero haber. sí dijo mi papá, dijo, es que yo pensé que era broma. Y Anabel sí le dio, o sea, ese momento fue como la catarsis, ¿no? Y le dijo, pues es que en su tiempo a mí me lastimó mucho. Ujú. Dijo, porque yo me sentía con la responsabilidad de ser mejor y mejor y mejor. Y dices, puta, Y nunca ¿no? hubo heladito en Squeak para mí. Y dices, ¿qué pedo? Y fue bien padre porque mi papá, ya que cayó en cuenta, aparte de que le pidió perdón y le dijo, o sea, perdóname, hija. Dice, no, bueno, nunca había sido mi intención. Obviamente, pues lloramos. Yo ni siquiera tuve nada que ver, pero ya me chillé. Te integraste al llanto. yo Claro, sí. empatía. Sí. Y dije, yo no manches, o sea, dije, yo pensé, yo eso no quiero hacerlo si tengo a llegar a tener hijos antes, dije, nunca quiero ser así con mis hijos. Y sí cometí el error. Es que sí los llegas a Fíjate. hacer, o sea, nosotros como Ahorita papás... me exhibo. Sí, nosotros como papás decimos, es que mi mamá era así y yo no lo voy a hacer. Sí. Y cuando estás
hablando o estás regañando igual que te regañaba tu mamá, ¿no? Ajá. Y dices, puta, o sea, estoy cayendo como mi mamá. Sí, te das cuenta. Si te das cuenta. Porque hay No se quienes dan cuenta Pero- los hijos. ajá, no, a mí mis hijas luego sí me han dicho, mamá, estás hablando como la abuela. Y yo así de, ¿qué? ¿Cómo? ¿No? O sea, es terrible, ¿no? O sea, pero ¿de dónde traigo los genes? Pues obviamente de mi madre, de mi padre, ¿no? Entonces, pero yo estoy segura que son raros los papás, sí los hay, pero ningún papá que tiene hijos y que lo ama está con el objetivo de estarlo fregando. O sea, pero no lo podemos a veces evitar, caer en esos errores. Nos es válido equivocarnos como papás. Te es válido, papá. O sea, nada más equivócate, Reconoce. pero reconoce que te equivocaste y procura no volverlo a hacer. Es que es A mí me pasó, y yo, Sí, perdón. nada más para hablar de, por ejemplo, mi mamá, nosotras tenemos una diferencia de edad enorme. Ya lo hablamos. Ya lo habíamos hablado. En Lo el hablamos en live, un ¿no live sabe? que nadie, o sea, que no. Suscríbete, revisa live. video por video Y vas a ¿Le saber das las like? edades. y luego ya cuando lo sepas dices, ahí está y ya te regresas. Entonces, ¿Te damos tiempo? por ejemplo, a mí mi mamá me tocó una mamá joven y me tocó una mamá muy estricta. Entonces, cosa que, por ejemplo, a ti ya no te agarró, no, mi mamá ya no estaba tan joven y como que ya tenía la experiencia de vida de otras dos hijas, entonces como que ya fue más ligera. No quiero decir que haya No, sido... sí, sí. Light. Pero yo en una ocasión hice un ejercicio y eso también se los recomiendo mucho. Yo una vez estábamos en un centro vacacional, mi familia y yo, y mi mamá se levantó muy temprano, y yo también porque ya estamos viejillas. Y entonces estábamos tomando café y yo le dije a mi mamá, le dije, mami, te doy las gracias por cómo me criaste, por cómo me cuidaste Ay, y qué por todo lo bonito. que diste por mí. Ay, Y quiero que sepas que con lo que tú me criaste como pudiste y con lo que tuviste. Entonces, Estoy sí, aquí. o sea, y el decirle yo a mi mamá, tú me criaste con lo que tuviste y con lo que pudiste, porque aparte era una mujer joven que además mi madre nada más tenía primaria. Entonces, y ve lo que hiciste de mí. Entonces, para mi mamá fue tan liberador Sí. escuchar eso, porque también como padres, cuando tus hijos ya están grandes, dices, ay, es que la regué en esto y en esto y en esto. O inclusive cuando tú regañas a tus hijos, Sí. te arrepientes después horriblemente. Cuando le gritas a tus hijos, después dices, ay, te quiero agarrar a besos, pero no te puedo agarrar a besos porque te acabo de regañar. Y es válido que te regañen. Ajá, y tengo que alinearte, ¿no? Pero entonces, o sea, a lo que voy es, papá, lo estás haciendo bien, con lo que tienes y con lo que puedes. Lo que no se vale es que te quedes ahí. Siempre tienes que aprender de lo que viviste y de las experiencias. Y tomar lo bueno de lo que te educaron tus papás para que lo reflejes con tus hijos. Hay hay un comediante que dijo una frase que hace poco se la dije a mi mamá. Le dije, tú fuiste mejor mamá que tu mamá. Sí. Digo, mucho mejor. Y pues, también por lo que hemos escuchado y que se ha abierto el corazón para contarnos, ¿no? Y le dije, yo voy a ser mejor mamá de lo que tú fuiste mamá, y seguramente si tuviera una hija o mi hijo va a ser mejor papá de lo que fui yo como mamá, ¿no? Y es como una cadenita, porque sí dices, los errores que cometieron no los quiero cometer yo. Y yo se lo he dicho, ma, hay cosas que tú en su momento hiciste que yo no quiero hacer, que digo, ay, híjole, casi voy a caer en lo mismo, ¿no? Pero sí tengo como esa parte y lo quiero comentar. Mi hijo pues está chiquito, tiene 4 años. Ay, es un amor. Y cuando entró a preescolar, pues yo como mamá así, ¿no? Yo así como de, a mi hijo, súper inteligente y súper aplicado. Entonces un día me dieron la pinche libreta donde hacía sus trabajos. Y yo estaba Anabel y yo como mamá orgullosa todavía así de, mira, ¿Quieres ver el libro de mi ¿quieres niño? ver la libreta de mi hijo? Sí. Entonces voy hojeando. Y empiezo yo así de, mira, muy bien, ¿no? Carita Sigo, feliz. carita feliz, sigo hojeando. Sí trabaja. Y luego, no trabajó. Chinga, no terminó. Puta madre, o sea, entre más leía,
Entre más ojeabas. Entre más ojeaba, más aparecía que el chiquillo no hacía ni madres en el pinche salón. Era como ver a Shrek cojeando. Señora Fiona el encantador. Dice, estaba Anabel y dice Anabel, a mí lo que porque se empezó a cagar de risa. Y yo pues, me empecé a enojar, dije yo, ¿qué pedo? Creo que su cara fue más o menos así. Y yo así de no puede ser posible, no acaba nada. Yo tanto que batallo con ese tipo de niños y tengo ese tipo de niño en mi casa. Dije, no puede ser posible. Y ya se fue Anabel y Anabel me dijo así como, tranquila, pues es que está chiquito, lo que sea. Yo lo tenía en un preescolar particular. Y justo va el comentario por algo que mencionaste hace ratito. En un preescolar particular. Y siempre me decían las maestras, es que no está al nivel de los niños. Y a mí, y no me vas a dejar mentir, que te digan que tus hijos no están al nivel, puta, o sea, te arde. ¿Y siendo a mí me maestra? Porque reaccionas como mamá. Sí, porque lo vi como mamá. Ajá. Entonces, a mí me daba tanta rabia que me dijeran eso. Yo así como de, o sea, yo me ponía también Chenay, así de, pues quién sabe qué está haciendo la maestra. O sea, yo como maestra, pinche mordida de lengua. Que el peor papá que nos puede tocar a los maestros es otro maestro. Sí, entonces yo así como de, ¿cómo se puede ser posible? Es que si el niño conmigo sí lo hace, o sea, todos los clichés de papás que he escuchado en toda mi carrera de maestra, todos los dije yo. Y le eché la culpa a la maestra, y mi mamá le echó la culpa a la maestra, entonces yo también alimentaba el odio popular, ¿no? Y el niño. El colectivo, y mi hijo así como, bueno, yo dije, ya en ese tiempo dije, quiero cambiarlo a la escuela pública, porque pues el lugar donde estaba muy chiquitos, y yo lo aviento a una primaria más grande, se me va a friquear, y a mi hijo le cuesta mucho trabajo los cambios. Pues entonces lo cambiamos, y yo pues con el terror así de, es que ya va a entrar mi niño, y es que qué tal si le va mal, que no sé qué. Mi hijo se le ha pasado a toda madre en el preescolar. Con su maestra Anita. Y su maestra Anita. Y, ay, maestra, póngale 10. Saludos. Póngale 10. ¿Qué va a querer del maestro? Le damos una taza. Le damos una taza fantasitas. Entonces, hago el cambio pues del preescolar, o sea, obviamente de que eran 15, 20 niños, ya lo cambio a que fueran creo que 25, no sé cuántos son, para que ni se ataquen, o sea, no sé cuántos son. Y comenta la maestra con mi marido, es que Noah sabe mucho, Noah domina un poco más que los demás. Si yo vas a cuenta que hicieron un ejercicio de colores y mi hijo identifica los colores. Si tú lo han visto ustedes, le preguntan, el niño te dice, se ha soltado más a hablar. O sea, todo lo que no pasó en el otro preescolar, aquí fue donde hizo boom. Y ahorita que lo dijiste, ahí ya caí en cuenta. Entonces sí, a mi hijo no le funciona una escuela, el sistema particular no le funcionaba. Uh-huh. Y más la presión que yo ejercía, porque yo hacía tarea con él y lloraba. Y yo pues lloraba después, ¿no? Pero sí decía yo, ¿cómo es posible que no sepas? ¿Cómo es posible que no lo hagas? Si a mí me lo dices, conmigo lo haces, lo cantas, se lo dices a tus tías, se lo dices a tus abuelos, o sea, yo no entendía por qué hasta ahorita que ya dijiste, pues sí es cierto, o sea, a mi hijo no le funcionaba. Ahorita sí le funciona, pues ya por todo lo que él sabe es el que se puede decir que sabe un poquito más, porque en ese preescolar estaban muy avanzados en muchas cosas por el tipo de trabajo. Pero sí, dije yo, caí en lo que no quería caer. Puse muchas expectativas sobre mi hijo, expectativas, no que no dijera que no las va a llenar, sino en mi error como mamá decir, es que mi hijo, como es hijo de maestra, tiene que ser de los aplicados, tiene que ser de los que sí saben, de los que hacen, y cómo es posible que no lo haga. Tenía un maestro en la licenciatura que me encantaba porque decía, los hijos más burros son los de los maestros, los más enfermizos son los de los doctores, y los más locos son los de los psicólogos. Y no es porque lo sean, es porque tú como maestro esperas que tu hijo o que el hijo del maestro sea una lumbrera, ¿no? Esperas que el hijo del doctor nunca se enferme, es un ser humano, se va a enfermar. Y esperas que el hijo del psicólogo tenga una psique esplendorosa, pero también es un ser humano que se enfrenta a la vida y tiene problemas con psicológicos, ¿no? Entonces es como maestros poner expectativas sobre nuestros hijos es todavía más, expectativas académicas, es todavía un poco más pesado. Mi mamá tiene un dicho que también es muy bonito, pero también es una carga, porque siempre mi mamá dice, mis hijas son cabeza de león,
y no cola de ratón. Puta madre, no lo había escuchado. Sí lo dice. Todo el tiempo lo dice. Siempre lo No dice. se les- Mis de hijas, verdad, no. siempre dice mamá, mis hijas son cabezas de león y no colas de ratón. Yo a mí me ha tocado más que diga así como, yo no crié y niña ¿Pendejas? hijas que casi hijas que no supieran. Sí. Yo creé mujeres bueno, ella dice Triunfadoras. yo diría mujeres chingonas, ¿no? Mujeres Sí, bueno, triunfadoras. mamá, Y mis hijas no tienen por qué estar, o sea, chale, jefa. ¿Qué onda, jefa? Sí, pero eso, el que te digan, tú eres cabeza de león y no cola de ratón, también es una... Sí, y no está mal las No. expectativas. O sea, no está mal que tengas expectativas altas con tus hijos. Simple y sencillamente tienes que entender cuando les cuesta trabajo llenarlas y cuando no es lo de ellos llenar tus expectativas. Porque así como hay expectativas de los padres a los hijos, ¿qué pasa con las expectativas de los hijos hacia los padres? Por eso tantas desilusiones. Es que mi papá, y es por edades, ¿eh? O sea, sí es por edades de repente que dices, mi papá o mi mamá, ¿no? Ajá. No sabe, Ajá. no puedes, que no entiendes, que no has... ¿No? Entonces, también ese es otro punto. Cuando tú como hijo de Esperas secundaria, de mucho. prepa, esperas mucho de tu papá y tu papá no logra cumplir con eso. Fíjate que yo tengo, por ejemplo, tuve una alumna en una de las escuelas particulares que su papá hacía todo lo posible, de verdad, o sea, su papá, y no es por menospreciar trabajos, pero su papá trabajaba en repartidor de comida. Y las colegiaturas en esa escuela eran muy altas. Entonces, le costaba mucho trabajo pagarlo, pero él quería y decía, es que mi hija es muy inteligente, entonces mi hija merece un sistema diferente. Entonces él hacía todo el esfuerzo, pero llegaba momentos en el que no lograba pagar y no me van a dejar mentir, no se puede hacer, pero muchas escuelas reaccionan así. No pagan, no hay exámenes. Sí, no hay derecho a... Entonces la niña se enojaba mucho con el papá y le reclamaba, porque en muchas ocasiones me tocó escucharla. Es que papá no pagaste y ahora no pude hacer mi examen. ¿Para qué estudié todo este tiempo si no iba a poder? Y era niña de tercero de primaria. Y yo decía, yo entendía al papá. O sea, el papá se disculpaba con la niña porque decía, o sea, la niña en su lenguaje no verbal era, yo estoy cumpliendo con lo que tú me estás Y tú no me estás diciendo y cumpliendo tú a no mí. me estás cumpliendo a mí, ¿no? Entonces también esa parte de llenar las expectativas que tienen tus hijos de ti, qué presión. De verdad es una presión muy grande que tampoco está como tan padre. Ahora, también hay extremos. Yo tuvimos una alumna, no en común, pero cuyo papá ya no tenía expectativas de su hija. O sea, en una junta el papá dijo, sí maestra, yo sé cómo es mi hija. O sea, yo sé que si no termina en la cárcel va a terminar en un prostíbulo. ¿Qué más me tiene que decir? ¿Cómo crees? Y fueron palabras del Qué papá. fuerte. Y una niña de segundo. De segundo de primaria. O sea, que lo único que le estabas diciendo era, señor, póngale límites. Pero como él ya no podía, y ya había dicho que no podía y que su hija ya no iba a hacer nada más y que académicamente no servía, imagínate también esa otra parte. O sea, tiene que haber una mediación ahí. O sea, no puedes crear las expectativas tan altas, pero tampoco las puedes desplomar al piso. Y nos ha tocado papás que así son. Ay, sí, ya sé que mi hijito no sabe. O sea, ya sé que Ay, sí. no puede con la escuela. Mire, matemáticas ni le diga. Porque la verdad él nunca ha sido bueno para las matemáticas. Una mamá una vez me dijo, pues con que sepa sumar, restar, multiplicar y dividir va a ir a dar el negocio, o sea, todo lo de inglés y todo lo demás no le sirve. Y Yo tenía así, un compañero que decía, pues está estudiando, creo que era logística o administración, está estudiando administración, ya la muchacha en la carrera. Y decía, pues total, se va a casar. O sea, qué bueno, ¿no? Que pues que tú te ilusionas que tu hija se case. Pero no le estás pagando una carrera o no la tienes en una carrera para que, pues no importa que no termine o no importa que no ejerza, se va a casar. Los que dicen, pues es que se va a casar con alguien de dinero, búscate a alguien de dinero. ¿Para qué estudias? De hecho, hay muchas familias yo que también. meten a los hijos a escuelas muy caras para que se hagan de amigos del mismo círculo social y que pueda como jalarlos o levantarlos. Y eso también crea una presión muy grande en los chicos, porque si no encajan, Ujú. o sea, si Sí. no encajan... No, y ¿qué aparte onda? los muchachos se desubican. Sí, no, completamente. O sea, porque su círculo es diferente, sus Sí, sí, formas, sí. ¿no? Yo tuve un maestro, y esa es expectativa de los maestros. Tuve un maestro en la prepa hace bastantes años. Ahorita es una cosa simpática.
pero en ese momento tú lo ves y dices, qué culé. Yo estaba en la prepa y él nos daba fundamentos de derecho. Entonces, no les miento, el primer día que llegó, llegó y le dijo a los hombres, ¿saben qué? Sálganse, nos vemos mañana. Entonces los hombres se retiraron y dejó a las mujeres. Y entonces empezó a separar. Tú chula, porque no sé, tú chula, siéntate aquí, tú quédate ahí, no, tú muévete acá, así. Separó las feas y las bonitas. ¿Tú de qué bando estabas? Estaban las bonitas. ¡Huevo! Estaban, entonces a las bonitas nos dijo, ustedes váyanse, tienen 8, están aprobadas. Y dice, y a ustedes, o sea, dirigiéndose a las feas, a ustedes, al igual que los hombres, empezamos mañana y empezamos de 0. Entonces, obviamente, las bonitas estábamos muy estúpidas. Pues así como, ¡ay, gracias, profe! Y obviamente, las que no estaban tan agraciadas empezaron a reclamar. A sus ojos, ¿no? Porque aparte, de acuerdo a qué expectativa. Exacto. Entonces empezaron a reclamar, ¿pero por qué, profe? Que quién sabe qué. Y dijo el profesor, y nunca se me va a olvidar. Se dirigió, o sea, nos señala a nosotros y nos dice, estas no van a terminar, se van a casar. Pero ustedes sí van a terminar una carrera al igual que ellos, así que nos vemos mañana. Y de verdad, al otro día, entré yo a clases, yo dije, pues tengo que entrar a clases. Y me veía y me decía, chula, salte, tú tienes 8. Y de verdad, yo tengo 8 en mi boleta. Entonces, de momento dices, ay, qué halago, ¿no? Y como me estudiaste, te ofendió. No, o sea, ¿sabes qué? No, sí, porque no. Porque me no, tuvo no, que haber puesto o sea, las feas. No, porque pues es que sí estudiaste, o sea, Sí, sí. Pues sí, o sea, No, o sea, pero- no, espérate. No, sí, pero lo gracioso o Es que- malo, o no sé cómo lo quiera tomar también el público, es que sí se casó. Sí, o sea, es que yo, por ejemplo, parte de mi historia es que yo no terminé la prepa ahí. No, terminó Yo después. no pero qué terminé. profe tan profético. Sí, yo no terminé y yo me casé. Me casé muy joven. Entonces yo dejé de estudiar. Yo me casé, yo volví a retomar mis estudios ya cuando mis hijas habían nacido, ya estaban chiquitas, tenían Primaria. como 4 o 5 años, sí, 5 o 6 años. Y yo me daban ganas de decirle, mire, Sí, está. tarde, pero terminé, ¿no? Y Para que él te dijera, sí, pero te casaste. Sí, pero a lo que voy es, por ejemplo, ¿qué expectativas tenía o qué imagen tenía el maestro de nosotros, no? O sea, Que ya, ustedes no. ya caen los estereotipos. Sí, No, o sea, va a poder. Y la verdad es que como maestros tenemos a veces ese problema con los estereotipos. O nos casamos con la forma de trabajo de los niños y sí llegamos a decir, este niño, me acuerdo mucho de un niño parecido, híjole, le va a costar trabajo esto, híjole, le va a costar trabajo. Y a veces cae. O sea, conocemos a tanta gente, o sea, trabajamos tanto con personas y muchas personas reaccionan muy similar que sí te das cuenta y puedes identificar inmediatamente. No sé si a ti te pasa. Por ejemplo, a mí con los diagnósticos. Es un ejemplo y a lo mejor un ejemplo tonto. Yo con el diagnóstico que les hago, ya los maestros saben, mejor Edu, CISAT, el que estés haciendo, sí identifico los niños rápido que necesitan lentes. Ah, ok. Es un ejemplo. Y hablo con los papás y, oiga, muy buenas tardes. Disculpe, fulanito, ¿necesitará lentes? No, miss. Ve muy bien. No, está bien. Le digo, mira, es que me di cuenta durante su diagnóstico que hacía estos ademanes, hacía estas señas, se acercaba, me preguntaba y todo. Entonces, creo que necesita lentes. Pero ¿por qué no me hace un favor? Revíselo. Tómese una oportunidad para revisarlo. Al día siguiente, mandaron correo. Maestra, efectivamente, el niño necesita lentes y tiene un Problema serio. problema serio de la vista. Entonces dices tú, Y sí. los usan y moles, despegan. Y despegan. Y me dijo en un correo una vez una mamá, tal vez es por eso que mi hijo nunca fue tan bueno para la escuela. No dices tú. ¿Por qué? Porque es lo que voy. Trabajas con tantos niños y que los tantos vas tipos de... Porque conociendo. los vas conociendo el perfil, ¿no? Pero sí caes en estereotipos. Sí caes. Y caes en expectativas con los niños. Tú como maestro quieres que tus niños sean lumbreras, o sea, que todos entiendan el tema en la primera y que tú haces de explicación y wow, todo excelente y los niños te entregan todo, la fecha, la letra, todo padrísimo. No es cierto, No. porque todos son diferentes. Tú como maestro, papá, porque te toca, tienes expectativas con tus chamaquitos.
con tus 30, 35, 45, 50 niños. Te creas expectativas de ellos como si fueran tus hijos. Ujú. Y entonces cuando no las llenas, te frustras, igual que un papá. Y te frustras porque dices tú, ay, es que te he apoyado, es que estoy invirtiendo el tiempo, es que estoy Sí, contigo y y nada más no. No, o sea, y los que nos preocupamos, pues sí llega a ser como frustrante esa parte. Sí. Yo casi ya voy a cerrar porque ya mi productor ya se asomó. Entonces, hay algo que quisiera cerrar con eso. ¿Cuántas veces, papás, no le hemos dicho a nuestros hijos pendejo, burro, tonto, mediocre, eres igual que... O sea, todos los adjetivos denigrantes que pudiéramos tener o que pudiéramos imaginarnos, en algún momento se los hemos dicho a nuestros hijos. Ellos creen todo lo que nosotros les decimos como papás. Entonces, eso ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Si tú a tu hijo le dices burro, él se va a creer que es un burro. Y a veces no necesitas decírselo. Porque No. muchos podrían decir, yo no le digo. No, pero lo veo. Los gestos que le haces, o sea, más de Sí, uno así es de- así de... O a ver, hijo, o sea, sí, a ver, hijito, A ver. o sea, Y no necesitas decírselo, o sea, él lo siente, Sí. lo sabe. Y con esa misma sensación llega a la escuela. No sé, es que no sé. ¿No sabes cuántos niños dicen no sé, no puedo? O sea, es porque no puedes, o sea, ya lo intentaste o cómo. No, ya traen el chip de no sé, es que no puedo. ¿por qué no le volteas, papá? ¿Y por qué no, aunque sepas que tu hijo no saca 10 en matemáticas, tú dile que es el mejor? Tú dile, hijo, tú eres muy inteligente, tú eres muy bueno, tú eres muy fregón, tú eres igual que yo, que como papá, Palabras que sé qué. positivas. Dile palabras positivas, intenta hacerlo y vas a ver a lo mejor un cambio, por lo menos en estado de ánimo. Y ese estado de ánimo se va a ver reflejado en la escuela y también posteriormente, si sigue con esa actitud, él se lo va a creer y lo va a reflejar en el salón de clases. Es como decíamos el otro día, ¿no? El efecto Pigmalión, ¿no? Para mí, mis alumnos, todos son fregones, todos son inteligentes, porque se la tienen que creer que son inteligentes. Sí. Bueno, esa fue mi aportación. Y también hay que tratar de hacer equilibrio. No te cegues si te dicen que el niño tiene conflictos, que el niño tiene a lo mejor dificultades en ciertas o cuáles áreas. No, es que mi hijo sí sabe mucho, es muy inteligente. Sí, pero sí puede batallar en algo y si te lo están diciendo Apóyalo. puede ser un momento crucial para que el niño pueda despegar en esa área o pueda ser atendido en ese momento. No hay que cegarse tampoco como papás. Y lo comentamos también el episodio pasado, ¿no? Que platicábamos de la educación socioemocional. Muchas veces también uno es contribuyente a que deserten. Sí. Entonces, igual como maestro, o sea, no te digo no pongas expectativas, pero también sé prudente con lo que les dices y la forma en la que te diriges a tus alumnos, porque de verdad ya lo platicamos, lo hemos visto. O sea, los niños pasan luego de que de su casa que la escuela sea su lugar seguro y que encuentren lo mismo O peor. lo mismo peor en la escuela, pues híjole, por eso no quieren ir. O sea, no quieren ir en preescolar, no quieren ir en primaria, en secundaria y en prepa y hasta universidad, ¿no? Entonces hay que cuidarles mucho el corazón y la manera en la que nosotros nos dirigimos a nuestros hijos, a nuestros alumnos y hasta nuestros propios iguales, ¿no? O sea, porque sí lo sienten y uno, o sea, ¿qué mayor ejemplo que tú o que uno, no? Ya lo platicábamos y yo lo platiqué hace ratito. Yo me creé muchas expectativas y yo me sentía tonta. O sea, yo sí me sentía tonta al lado de mis hermanas y a pesar de que las admiraba, yo decía, híjole, nunca voy a poder ser así, nunca voy a poder llenar ese vacío. ¿Cuál pinche vacío? Realmente era algo que yo misma me había creado por los comentarios de otras personas. Qué lamentable. Porque en ningún momento la persona se detuvo a pensar cómo me iba a sentir. O el maestro se iba a detener a decir, ay, es que mi alumna hermana de Anabel, pues híjole, le está costando trabajo. O sea, realmente hay que cuidar nuestro corazón, como cuidar el corazón de los demás y más de los niños. O sea, son chiquitos y son como plantitas, pues hay que regarlos con cosas positivas para que de grandes sean adultos positivos, que sepan resolver,
que sepan que saben hacer las cosas y que no sigamos fomentando una sociedad en la que los índices de atentar contra su vida sean muy altos, de que agarren y deserten, estén de que enojados, los encontremos en la calle en estado de ebriedad, en estado de drogadicción. O sea, podemos parar como adultos y maestros, yo creo que podemos parar y remediar muchas cosas. Y tener cuidado también, no es nada más decirle al niño qué comentas de tu niño con otras personas que él escucha. O sea, también hay que tener mucho cuidado, o como maestro, qué comentas del alumno con otra maestra. O sea, hay que tener mucho cuidado porque los niños todo escuchan. Y puede ser, y lo decíamos la otra vez también, la única palabra que ellos recuerden de ti. Ah, sí. Esa palabra. Entonces hay que tener mucho cuidado. Impactemos de manera positiva. ¿Sale? Muy bien, pues esto ha sido todo por el día de hoy. No olviden suscribirse, compartir y darle like al video. Cuídense mucho y nos vemos el próximo capítulo. Bye.